Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este discipulado de Ministerios Jesús es el Centro. Como ustedes ya saben, todos los martes estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Yo les doy las gracias desde ya por haberse tomado el tiempo de ver este discipulado y espero que sea de edificación para la iglesia. Aquí en estos discipulados nosotros nos hemos caracterizado en que no importa tanto lo que nosotros enseñemos como lo que Dios nos enseña a todos nosotros. Es decir, dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y efectivamente está hablando de la Biblia, pero más concretamente está hablando de aquellas palabras que vienen desde arriba y nos hablan al corazón. Yo estoy seguro que más de alguna vez tú has sentido a Dios hablándote, pidiéndote algo o dándote testimonio de que eres agradable. Pues eso es lo que nos da fe. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si Dios te ha estado hablando, eso va a hacer que tú desde adentro tengas una fe para todo lo que haces y principalmente para poder vivir en este tiempo. Así que no quiero hacer largo la introducción de este tema. Vamos a orar para que el Señor bendiga el discipulado y que obviamente pues caiga en buena tierra. Señor Jesús, te damos gracias por este discipulado. Te pedimos que bendigas, Señor, a todos aquellos que has puesto al alcance de mi voz, Padre. Bendícelos, que la palabra caiga en buena tierra, Señor, y que no regrese al cielo sin haber hecho su obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que damos inicio. Si usted se recordará, el martes pasado iniciamos un tema acerca de las primicias y hablamos dentro de lo que estuvimos platicando. Dijimos que la fiesta de las primicias que se celebraba, la celebraban el pueblo de Israel 50 días después. O sea, ese era el mandato que Dios les había dado, que ellos debían celebrar la fiesta de las primicias 50 días después de la Pascua. Desde a partir de la Pascua ellos contaban 50 días y ese día debían celebrar la fiesta de las primicias. Pero una de las cosas más importantes era que esta fiesta de las primicias no la debían celebrar en el desierto. La Pascua sí la celebraban en el desierto, pero la fiesta de las primicias no, porque parte de la orden, y lo leímos la semana pasada. Tú puedes buscar el video, ahí está en las plataformas para que tú lo puedas buscar y ver. Dice que una parte de las órdenes es que... un momentito, por favor, solo estoy teniendo un poquito de inconvenientes. Ahora sí. Parte de la orden era que ellos debían celebrar la fiesta de las primicias cuando entraran a la tierra prometida, cuando entraran a Canaán. Quiere decir que mientras que estuvieron en el desierto no celebraron esta fiesta. ¿Por qué? Porque esta fiesta era una fiesta en la que ellos iban a celebrar la bendición de la provisión de Dios dentro de la tierra prometida. Entonces ellos, cada vez que fueran a cosechar en esa fiesta, recogían las primeras gavillas, que eran un ramo, que eran como un ramo de los primeros frutos de la tierra, los primeros frutos de la cosecha, y estas gavillas se presentaban delante de Dios en el altar, pero las recibía un sacerdote, y ese sacerdote no presentaba así bonito el manojo como nosotros hubiéramos pensado, sino que agarraba el manojo y lo mecía, lo aventaba, dice ahí la palabra del Señor, para que su ofrenda sea acepta, para que ustedes sean aceptos. Entonces nosotros decíamos que para nosotros como iglesia, nuestra primicia, las primicias tienen que ser mecidas. Por eso decíamos nosotros que no es posible que nosotros menospreciemos las pruebas por las que pasamos, porque esa prueba que tú estás pasando es una ofrenda mecida delante del Señor. O sea, cuando Dios le dice a Pedro, le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte, como se sacude a la paja, como se sacude al trigo. Bueno, entonces si vamos a ser sacudidos,
Dios tiene un propósito dentro de esa sacudida. Entonces, si tú estás siendo sacudido, y más concretamente vamos a decir, si la iglesia está siendo sacudida en este tiempo, es porque Dios tiene un propósito para esa zaranda, para que cuando volvamos, confirmemos a nuestros hermanos, como se lo dijo a Pedro. Entonces, una de las características principales de la fiesta de las primicias era que era una de las más importantes fiestas, porque estaba relacionada con los primogénitos, que obviamente está también íntimamente ligado con la Pascua, porque en la Pascua, la última plaga que azotó Egipto fue la plaga de los primogénitos. ¿Por qué? Porque entonces, porque Dios había dicho que iba a pasar el ángel de la muerte, iba a pasar el destructor, y si no tenían en el dintel, no tenían sangre en el dintel, el destructor entraba y se cobraba la vida de un primogénito. El primogénito de la casa, tuviera la edad que tuviera, pero se cobraba la vida de un primogénito. ¿Por qué? Y lo vamos a ver a continuación. Pero esa era una de las importantes fiestas, porque los primogénitos debían ser consagrados a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor para poder empezar en contexto. Di esto a manera de introducción pero lo hablamos más ampliamente y más detallado en el tema de la semana pasada. Éxodo capítulo 13 vamos a leer ahora. Éxodo capítulo 13 del 1 al 2. Dice de esta manera: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Aquí está diciendo entonces que todo dentro del pueblo de Israel, y usted sabe que la iglesia es el Israel de Dios. Entonces dice, todo primogénito me lo tienen que consagrar a mí, porque mío es. Así dijo el Señor. Entonces ellos, todo primogénito debía ser consagrado, aquel que abriera matriz. La semana pasada leímos cómo en Jeremías capítulo 15 dice, y que había una mujer que dio a luz 7 y rompió matriz. O sea que esos 7 eran 7 primogénitos. La característica, lo principal aquí es que fue Dios el que dijo que los primogénitos eran de él. Vamos a avanzar. Lucas capítulo 2, verso 21 al 23 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y esto ya es en Lucas. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está manifestando una congregación de primogénitos. Y esto es muy importante porque también es simbólico. O sea, es literal, pero también es simbólico. ¿Por qué? Porque los primogénitos dentro de la iglesia, no podemos, como todo, ¿verdad? Porque Dios le da la capacidad, nos da la capacidad de discernir, mas no de juzgar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que discernir los espíritus. Sin embargo, si tú bendices, por ejemplo, si dice la Biblia, al que te bendijere, le dice de Israel, ¿verdad? Al que te bendijere, yo lo bendeciré. Entonces nosotros debemos bendecir a Israel, pero como no sabemos exactamente quiénes son, porque ahí hay un pueblo en el territorio de ahí de Palestina, de Israel. Ahí hay un pueblo que se dice ser Israel, pero muchos ni siquiera son judíos. O sea, muchos ni siquiera practican siguen en su paganismo. ¿Por qué?
Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me sorprendió. Hay un hombre que se llama Moshe Dayan, que fue uno de los héroes, de hecho creo que fue el general que dirigió las tropas de Israel en la guerra de los 6 días, donde Israel venció a todos sus vecinos árabes en 6 días. Eso fue, si no estoy mal, en la década de los 50, si no estoy mal, no recuerdo, pero ustedes lo pueden buscar ahí. Y este hombre era ateo, era ateo, ni siquiera creía en Dios, era ateo. Cuando él conquistó Jerusalén, los judíos ortodoxos se fueron a orar al muro de los lamentos y mientras él estaba arriba, riéndose, burlándose de ellos. Entonces este Israel, nosotros no sabemos quiénes son de verdad Israel y a quién es Dios, porque dice que Dios se ha reservado un remanente, como hay un remanente de la iglesia también. Entonces no es todo Israel, pero nosotros bendecimos a Israel y que sea Dios el que se encargue de llevarle la bendición a quien corresponda, porque nosotros no podemos decidir. Como por ejemplo nosotros podríamos discernir que alguien ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios nacido de nuevo, pero no lo podemos asegurar. Podemos tener nuestras sospechas, ¿verdad? Pero el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Así dice la Biblia. El único que escudriña el corazón del hombre es Dios. Así que si continuamos con la lectura, siempre siguiendo en el capítulo 13 de Éxodo, verso 13 dice, y esto es aquí muy importante, mas todo primogénito, sigue hablando de los primogénitos, mas todo primogénito de asno, era un animal de carga, ¿verdad? Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, es decir, lo degollarás. Se debía degollar todo asno que no fuere redimido con un cordero. Es decir, vamos a la palabra redención. Redención es, como para explicarlo un poquito, más que dar una definición exacta, redención es volver a comprar algo. Como cuando alguna persona lleva algún bien a empeñarlo a una casa de empeño, y entonces le dan cierto dinero a cambio como en concepto de crédito, y para que le devuelvan su bien tiene que devolver ese dinero que le prestaron, obviamente más intereses y todo eso, generalmente son cuestiones de usura, y entonces tienen que llegar y pagar, y entonces pues llega y paga. Aquí está mi dinero, por favor devuélvame mi reloj, devuélvame mi televisión, devuélvame mi celular que empeñé, ¿verdad? Eso es la redención, volver a comprar. Entonces aquí el asno debía ser redimido, ese animal, exactamente ese animal, todo asno, y es bien importante porque esto es un símbolo tremendo, porque de lo contrario la Biblia no lo diría. No dice así de otros animales. No dice así de otros animales de los que tenía el pueblo de Israel dentro de su granja, pues, ¿verdad? No lo dice así, pero el asno debía ser redimido por un cordero. Es decir, cuando un asno nacía, debía el hombre de casa agarrar un cordero y sacrificar al cordero para que el asno pudiera vivir y crecer y después ser una herramienta en el campo, que eran bestias de carga. De lo contrario, si nace el primer animal que le nacía a ese animal que rompía la matriz, ese primer animal debía ser degollado. Ya el segundo ya no. Si al año siguiente volvía a tener esa bestia, volvía a tener crías, pues podía seguir. Pero el primero debía ser degollado o redimido con un cordero. Pero miren lo que dice acá. Y si no lo redimieras, quebrará su cerviz. Dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. Quiere decir que el primer niño que le nacía a una mujer debía ser
redimido con un cordero. Y esto es increíble, mis hermanos. Porque lo que está diciendo aquí es que todo hombre que está predestinado a ser parte de la gavilla, de la primicia del cordero, que lo explicábamos, eso lo explicamos la semana pasada, que son los 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Esos hombres debían haber sido redimidos por un cordero. Y usted sabe que el cordero de los hombres es Cristo. Dios murió por todos. Pero la Biblia dice, yo deseo que todos, que nadie se pierda, dice. Yo no deseo que nadie se pierda, sino que, si quieren, busquemos la cita, porque esto es algo importante que yo quisiera dejar bien claro. Miren cómo dice esto, y perdón la tardanza, pero no me aparecía la cita. Es 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor se tarda en cumplir su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Lo que está diciendo acá es que el Señor, aquí no dice, miren, porque esta cita se ha interpretado diciendo que Dios quiere que todos se salven. Eso no es lo que dice aquí. Lo que dice aquí es que dice, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo, que Dios no quiere que nadie perezca, o sea, que Dios no quiere que nadie muera sin Él, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto, lo que está diciendo es, yo no quiero que nadie perezca, sino que todos sean salvados por medio del arrepentimiento. Eso es algo totalmente distinto. Y eso es lo que Dios está haciendo con los primogénitos, porque Dios está diciendo que solo hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. O sea, le está dando la oportunidad a todos los hombres, como aquí Dios le da la oportunidad a todos los hombres, a todo ser humano le da la oportunidad de no perecer, de no morir. Pero ¿cómo lo va a alcanzar? Por medio del arrepentimiento. Es totalmente distinto, porque si dijera que Dios no quiere que nadie se pierda y que nadie muera solo porque sí, pues entonces Dios tendría que hacer algo, aguantarse todo lo que el ser humano hace de vil y despreciable. Y eso no puede ser. Entonces Dios lo que está diciendo aquí es que van a alcanzar esa salvación de la muerte sin Cristo, la van a alcanzar por medio del arrepentimiento. Y eso es a lo que Dios está llamando en este tiempo a la iglesia. Arrepentirse. ¿Por qué? Porque varias veces el Señor le dice a su pueblo, me habéis robado. Y el pueblo le dice, ¿y en qué te robamos? Y otra vez le dice Dios a su pueblo, le dice, ustedes son esclavos. Nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a una persona en qué es lo que está fallando, exactamente el punto en lo que no está bien, de inmediato el hombre se pone a la defensiva y dice, no, yo no. Entonces a lo que Dios está llamando a este tiempo, a su pueblo, obviamente también a los que no son pueblo y que van a ser pueblo, porque van a alcanzar misericordia por medio del arrepentimiento. Pero también a los que ya son pueblo y dicen, yo no estoy mal, yo no me siento mal, yo no siento que esté haciendo pecado, yo no siento que esté en algo incorrecto. Pero Dios está llamando a la consagración a todas aquellas personas que se creen estar así, pero que pueden alcanzar estaturas superiores. Porque lo que viene para la iglesia es un tiempo de un avivamiento tremendo, pero es un avivamiento
pues no sé si utilizar la palabra exclusiva, pero esa es la palabra que se me vino. No es tanto exclusivo, sino que, porque el exclusivo sería que Dios solo invitó a algunos, ¿verdad? No, aquí Dios está invitando a todos, pero no todos se quieren subir al barco. Como cuando Noé pasó predicando, ya viene el diluvio, va a llover, y todos se reían de él. Y hoy viene un diluvio, porque dice la Biblia que la gloria de la casa primera será mayor que la postrera. Dice también que Dios dará su lluvia temprana y su lluvia tardía para que tú puedas cosechar tu mosto, tu trigo, tu vino, tu aceite. Entonces Dios no deja a su iglesia sin avivamiento. Y Dios invita a todos. Esta es, digamos, como lo medular de este discipulado, de esta serie de discipulados acerca de las primicias. Esto es lo medular. Esta fiesta de este avivamiento, que para los que conocen un poquito, ya les habré dicho, porque esta es la fiesta de las primicias, es la fiesta del Pentecostés. Entonces, pero si tú te recuerdas, que lo que pasa es que quizás el Pentecostés lo vamos a ver en el siguiente tema, pero para decir algo, si tú te acuerdas del Pentecostés, estaban todos en el aposento alto, reunidos, pero era una pequeña cantidad. Ni siquiera eran los 500 que habían presenciado la ascensión cuando Jesús subió al cielo. Cuando Jesús fue arrebatado para el cielo. Ni siquiera estaban esos 500, eran pocas personas, los discípulos. Habían varias personas ahí, pero no eran todos. Eso a mí me hace pensar, llevado por el Espíritu, a que este avivamiento va a ser un avivamiento tremendo, pero no va a ser de multitudes. Porque Satanás ha querido engañar a la iglesia, haciéndole creer que donde hay una multitud, eso tiene que ser de Dios. Eso tiene que ser de Dios, porque ahí hay una multitud, miles de millones de personas escuchando. Y no es así. O miles o cientos de personas escuchando en un estadio, por ejemplo. No es así. No es así. Porque así como hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, también Satanás, que se disfraza de ángel de luz, que disfraza a sus apóstoles y a sus siervos de ángeles de luz. También Satanás es como que fuera como que imitara al Padre. El espíritu del anticristo, que imita al Hijo, y el espíritu de la iniquidad, que imita al Espíritu Santo. Entonces estas potestades, porque la tienen, convocan también multitudes. Pero cuando baje la lluvia tardía, solo aquellas personas que estén en el aposento alto, que eso dice mucho. El aposento alto es ese lugar donde tú tienes tus devocionales, donde tú te sumerges dentro de la presencia de Dios con sinceridad. Porque lo que pasa es que muchos también buscan a Dios, y al buscar a Dios, lo buscan tratando de comprarle algo a Dios, sin querer antes arreglar su vida. Ojo que aquí es querer, porque Dios bendice desde que tú quieres. Y dice, yo ya no quiero hacer esto, entonces ya viene Dios y te ayuda. Porque Dios pone el querer y el hacer. Por eso Dios bendecía a Pablo cuando Pablo decía, aquello que yo no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que no quiero hacer, y lo que hago, no, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no hago, lo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago. Pobre de mí, decía Pablo, pobre de mí, que soy prisionero de este cuerpo. Entonces Dios venía y bendecía su querer, porque aunque físicamente él no podía contra su enemigo, físicamente él no podía contra ese pecado que lo estaba atormentando, Dios sabía que dentro de él no quería hacerlo.
Y como no quería hacerlo, Dios bendecía a ese querer. Y lo hacía alcanzar y alcanzar y alcanzar estaturas que Dios quería que alcanzara. Por eso tú tienes que tener fe cuando Dios te dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú no tengas miedo de tener debilidades. Dios quiere que tengas debilidades. Dios quiere que te reconozcas delante de Él débil. Porque cuando tú eres débil, Él es fuerte. Miren cómo dice aquí la palabra del Señor. Vamos a avanzar. Dentro de las primicias, dentro de los primogénitos, hay un primogénito del que yo quiero hablarles hoy. Génesis capítulo 4 del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín, que era un primogénito, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos, o sea, de sus primicias, pero de las primicias de los corderos, de sus ovejas, de lo gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, Caín era un primogénito. Caín era un primogénito. Y como primogénito debía ser redimido. La cita anterior dice, también redimirás, en Éxodo capítulo 13, verso 13, dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. Evidentemente es claro que Caín es Génesis, está en Génesis. Y en Éxodo está Moisés y Dios recibe y Moisés recibe esta palabra. Sin embargo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios tiene el mismo proceso. Déjame arreglar eso. Dios hace cosas nuevas. Pero en esta salvación de hombres, en este perfeccionamiento de hombres, de la raza humana, Dios destinó una forma para redimir el cuerpo que cayó en la caída de Adán. Y era mediante corderos. Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces la sangre de alguien debía correr. Por eso es que Caín, cuando fue a presentar sus ofrendas de los frutos de la tierra que trajo delante de Jehová, se adelantó a Abel. Porque Caín creía estar bien. Es que esto es lo más importante porque después Caín asesina a su hermano y se rebela contra Jehová y se va huyendo definitivamente. Pero hasta este punto Caín creía estar bien, porque nadie lleva una ofrenda a Jehová si no le tiene como mínimo respeto. Entonces yo lo que estoy diciendo aquí es que Caín no creía que estuviera mal. Así como muchos cristianos hoy en día no creen estar mal. Haciendo cosas que tienen raíces paganas y metiéndolas dentro de su religión cristiana. Y creen que están bien, que están en lo correcto. Pero cuando Caín llevó su ofrenda delante de Jehová, Jehová no la recibió. Dios no la recibió. Primero porque era una ofrenda que había traído de la tierra. Pero si nos vamos a la fiesta de las primicias, también es una ofrenda que viene de la tierra. Y entonces, ¿por qué Dios le manda al pueblo de Israel que le traiga los primeros frutos de la tierra y Dios las recibe? ¿Y por qué a Caín no le recibe su ofrenda de los frutos de la tierra? Y aquí el tema medular
es que como Caín era primogénito, él debía ser redimido. Y entonces hay una correlación entre el mismo versículo, el mismo verso 13, que solo el número 13 ya dice un montón, pero vamos a hablar de eso. Éxodo capítulo 13, verso 13, dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. En el mismo versículo, solo que en el mismo párrafo, dice: también redimirás al primogénito de tus hijos. Quiere decir que el hombre, el primogénito de hombre es como un asno. Yo quiero que me oigas con oídos circuncidados, mi hermano. No vas a pensar que esto es un insulto, porque no lo es. Dios dentro de la Biblia usa ciertas figuras para explicarnos, y nosotros tenemos que atender a ellas. La Biblia dice: no seáis como el caballo o como el mulo, faltos de entendimiento, que sin vara y sin cabestro no se acercan. Eso es increíble. Porque dice que el caballo y el mulo, si no les ponen un cabestro y no los agarran con la vara, no se acercan a su amo. Así hay muchos que tienen que ser sometidos a pruebas y Dios dándoles ahí con la vara, porque de lo contrario no se acercan a Dios. Yo les aseguro que muchas personas, miren mi hermano, yo he oído comentarios donde dice: cuando todo esto pase, miren, hasta se oye romántico. Cuando todo esto pase, voy a ir a la iglesia. Mi hermano, de verdad. No es así. Tú puedes buscar a Dios, pero urge. Esto es urgente, que busques a Dios. Porque se va a acabar el mundo, y porque las potencias del mundo, y porque las potencias de los cielos se van a destruir, y el sol se va a destruir, y va a ser el fin del mundo, y va a haber un gran terremoto, y las aguas de los mares se van a salir. No, porque te puedes morir sin Dios. Da más temor, mi hermano. Todas esas cosas, ya conociendo uno a Dios, da más temor que todas esas catástrofes, pandemias, virus, lo que sea. Da más temor morir sin Dios, que todas esas plagas vengan encima de uno. Porque si la Biblia dice mire mi hermano, si la misma Biblia dice que la vara en la espalda del necio lo salva del Seol. No temas, dice, no temas usar la vara, padre, no temas usar la vara, porque no lo matarás y salvarás su alma del Seol. Y hoy en día muchos temen usar la vara, y otros más temen que Dios use la vara. Sin embargo, la usa, quieras o no. Esto que estamos viviendo como humanidad es una vara del Señor. Y es una vara que se la puso en mano de hombres malos, de espíritus inmundos. Y ahí está sonando la vara. Y muchos acercándose a Dios. Porque sin cabestro y sin vara no se acercan. Mira, eso suena duro, dicho desde un hombre, pero si es Dios el que te lo está diciendo. Y entonces aquí, a Caín era un asno entonces. Porque así como el asno debía ser redimido con un cordero, también el Hijo de Hombre debía ser redimido con un cordero. Entonces, Caín era un asno que debía ser redimido. Por eso su ofrenda no fue acepta. Porque antes de ofrendar
el fruto de tus manos en la tierra. Tienes que ofrendar tu vida. Por eso la Biblia dice, Salmo 51, los últimos versículos, dice, ofrendas no querrías sacrificios, tampoco querrías holocaustos, sino una vida entregada. Dios no quiere tus sacrificios, Dios no quiere, mire mi hermano, Dios a veces no quiere ni siquiera tu ayuno. Porque ayunas mientras que tu mano la levantas contra los inocentes. A veces Dios no quiere ni tu oración, porque crees que con arrodillarte y pasar una hora ahí arrodillado estás sacrificándote delante del Señor, pero no te das cuenta que tienes cosas en tu corazón que no se las has querido entregar. Entonces, ¿de qué sirve el sacrificio? ¿De qué sirve que tú le ofrendes a Dios? Que venías una vez al mes a la iglesia y hacías el cheque de tu diezmo y con orgullo se lo dabas al pastor. Dios no quiere eso. Dios lo va a recibir después mediante un proceso, por supuesto, pero antes tienes que entregar tu vida. Y eso es lo que Caín no había entendido. Porque Dios había hablado con Caín y con Abel desde antes. ¿Por qué creen mis hermanos que Caín y Abel sabían que debían ofrendar? Caín y Abel sabían que debían hacer una ofrenda. Entonces, ¿quién se lo dijo? Ahí no dice que sus padres se lo enseñaron. Dios se los había pedido y ellos habían escuchado. Pero Abel escuchó más que Caín, porque Caín no escuchó. Caín, incluso pareciera que Caín lo que quiere hacer es ofrendar por una familia. Pero antes de que tú ofrendes por otros, tienes que ofrendar tu vida por ti mismo. Por eso dice la Biblia, ustedes no han luchado hasta derramar sangre. Porque esta sangre tiene que ser derramada, mi hermano, si tienes que morir. Por eso este es tiempo de consagración. Tú tienes que lograr entrar al arca, pasar por la puerta angosta, no por la puerta ancha, por la puerta angosta donde cuesta entrar. Pero Abel sí entendió. ¿Por qué te digo? ¿Por qué digo que entendió? Porque él fue y trajo de sus corderos y sacrificó un cordero para la expiación de su pecado. Y luego el cordero Abel dio su vida por Caín. Abel en este sentido es una figura de Cristo, que dio su vida, que lo mató su hermano. Así como dice la Biblia en Zacarías, que Cristo fue sacrificado, iba a ser sacrificado por sus propios hermanos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso hoy muchos que se creen que están bien, no lo están. Porque tienen un cristianismo, tienen paganismo. Salvación de hombres por hombres. Por eso cuando tú traigas tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Y dice la Biblia que todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que es que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú tienes que pensar qué tan amigo del mundo eres. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Aquí dice en la Biblia claramente en Santiago que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Qué tan enemigo de Dios eres tú? ¿Qué tan enemigo de Dios soy yo? ¿Cuánto amor tengo yo del mundo? Porque si no logro entender esto, no voy a entender que debo arrepentirme.
y convertirme. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y estas son buenas nuevas, porque hay oportunidad. Mientras el sol siga saliendo por donde sale, es una marca de que hay misericordia para tu vida, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, porque sin la misericordia de Dios ya hubiésemos sido consumidos. Y todo esto que está pasando en el mundo no es por nada, mi hermano. Es una de las últimas vueltas de tuerca que Dios le está dando al reloj cósmico para que la iglesia se arrepienta y suba con aceite renovado al monte de los olivos. Suba al aposento alto a esperar la promesa del Espíritu Santo. Porque en Joel dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán, los viejos tendrán sueños. Antes de que venga el día grande y terrible. O sea que, veámoslo de forma individual. De forma individual, no veamos el suceso colectivo, veamos lo individual. Antes de que venga el día grande y terrible a tu vida, busca al Señor. Dios va a derramar espíritu de gracia a ti y a tu familia. Pero si nosotros no atendemos a ese espíritu de gracia, el día grande y terrible viene. Viene porque viene. Eso está decretado. Pero el día grande y terrible no es para los hijos de Dios. Sin embargo, hijos desobedientes, hijos de desobediencia, van a caer a ese lugar por desobediencia. Pero tú puedes arrepentirte a tiempo y ser salvado de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, si lo llevamos ya a la colectividad. Porque tribulación y gran tribulación es individual también, pero también es colectiva. Y la colectiva va a ser en una fecha determinada. Pero muchos cristianos están pasando por gran tribulación. O han pasado gran tribulación, han perdido sus propiedades, han sido afectados por grandes enfermedades cardíacas, han sido enfermedades del azúcar, de todo, cáncer, enfermedades tan crueles, mi hermano. Vivir con una enfermedad así, mis hermanos, siendo voluntad de Dios, porque es gran tribulación. Sí, la gran tribulación va a venir como les digo, como colectividad, como en una fecha determinada, pero también viene gran tribulación para las personas. El hombre que fue crucificado a la par de Jesús, este hombre era un ladrón y reconoció que Jesús era justo y le pidió misericordia y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contesta Jesús, mi hermano? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo salvó o no lo salvó? Y luego al volver a preguntar, ¿lo salvó o no lo salvó? Sí, lo salvó. Lo salvó, mi hermano, tuvo misericordia de él y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, este hombre, un centurión romano, como no moría y ya se acercaba la tarde y se acercaba la fiesta de los judíos, no podían tener muertos ahí tendidos en un palo. Y entonces vino un centurión romano y le quebró de un golpe los huesos. Imagínate, de un golpe le quebró las piernas a ese hombre. Pero ¿no Dios lo había salvado, pues?
Pero no lo salvó, iba a estar con él en el paraíso. Pero no lo salvó de morir ahogado. Porque dice que esa muerte los hacía morir. Porque como les dolía tanto, ellos se trataban de jalar con los brazos. Y cuando los brazos empezaban a ceder, caían y del dolor no podían respirar y morían asfixiados. ¿Cómo es posible, mi hermano, que un hombre salvo muera en agonía? Lo tengo que volver a decir. ¿Cómo es posible que un hombre salvo, que iba a estar junto con Jesús en el paraíso, muera en agonía y crucificado? Por eso, mientras que hay tiempo, arrepintámonos. Porque el arrepentimiento no es solo para los inconversos. No querramos dar ofrendas de la tierra si no hemos ofrendado nuestra vida primero. Y Abel entiende, dice: yo primero debo ser salvo. Y entonces sacrifica los corderos y la sangre lo redime a él, siendo él no un primogénito, porque Abel no era el primogénito, el que era el primogénito era Caín. Entonces las familias, los 7,000, las familias de los 7,000 hombres son las gavillas. Continuando un poco aquí con el tema, los 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal, tienen sus propias familias, y esas familias son sus propias gavillas. Sus propias gavillas. Así como Cristo tiene una gavilla que son estos 7,000, estos 7,000 tienen su propia gavilla que son sus propias familias. Eso ya lo hemos dicho. Apocalipsis 7, capítulo 3 al 4 dice: diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces aquí lo que está diciendo es que antes de que empiecen las tribulaciones de aquellos tiempos, antes de que empiece la tribulación del día grande y terrible, Dios marcará a los suyos. O sea que antes de que venga una tribulación a tu familia, una gran tribulación a tu familia, esto no es que la Biblia esté amenazando, es que así funciona el sistema que Dios dejó. Dios no anda pendiente viendo a quién, sino que deja un sistema para que si el hombre quiere vida, tenga vida, y si el hombre quiere muerte, tenga muerte. Porque todo lo que sembrares, eso mismo cosecharás. Entonces ya está ahí todo tabulado. Sin embargo, a veces Dios también se levanta a hacer juicios. Como cuando se levantó y dijo: es tiempo de probar a mi siervo Job. Y dejó a Satanás hacer lo que quisiera con él, menos tocarle la vida. Por eso dice la Biblia, no temas al que puede matar el cuerpo, sino teme al que puede matar el cuerpo y el alma en el espíritu. No temas a un virus que puede matar el cuerpo. Teme más bien a Dios, que puede matar a ese virus, a tu cuerpo y a tu alma en el Seol. A un Dios así hay que temerle. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 14. Aquí vamos a ver la tarea de estos. Dice que, volviendo a Apocalipsis capítulo 7, se me olvidaba decir esto. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces estos 144,000, que es un número simbólico,
Porque dice que los muertos en Cristo no precederemos a los muertos en Cristo, sino que ellos resucitarán primero. Quiere decir que los consagrados, va a ser una mezcla dentro de los que ya murieron en estos 2000 años que llevamos y los que estemos vivos y seamos vivientes. Va a ser una mezcla. Entonces 144,000 no es un número exacto, es un número simbólico. Y aquí está la tarea de estos 144,000, o esta es la forma en la que los escogieron. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Verso 5. Verso 5. Apocalipsis 14, siempre al siguiente verso. Es a partir del verso 3 al 5. Estos, dice, son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos, número 2, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Número 3, estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Número 4, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces estos 144,000 por extensión son las primicias, las familias. Este número de 144,000 que es simbólico se va a completar porque estos 144,000 son las gavillas de los primeros 7,000 corderos. Porque un padre de familia se vuelve un cordero para su familia. ¿Por qué? Por eso es que toda la responsabilidad cae sobre la cabeza. Por eso es que por ejemplo, todo lo que pase dentro de la casa es responsabilidad. Le van a pedir cuentas a Dios, a él, de todo lo que pasa en su casa. Si sus hijos se pierden, si sus hijos esto. Obviamente la Biblia dice, el alma que pecare, dice, ni en los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. El alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que si hay un hijo que se perdió, Dios va a juzgar a ese hijo por hacer lo que hizo. Pero el padre no se va a salvar de que Dios le pida cuentas. Mira qué hiciste con él. Y entonces el padre le va a decir, entonces el padre se puede, dependiendo de cómo actuó, puede decir, yo hice todo lo posible, pero él tomó su decisión. Porque por eso decíamos la otra vez en el discipulado que no podemos juzgar a Dios que es un mal padre, porque todos nos le perdimos en algún momento. Hijos crié y los engrandecí y se volvieron en contra mía. Entonces cada quien toma sus decisiones. Pero sus familias, que Él las presenta, que este cordero, por eso les decíamos la semana pasada, que primero se sacrificaba un cordero y debajo de ese cordero se sacrificaban otros 7 corderos. Y esos otros 7 corderos son los hombres. Son los 7,000 hombres, los 7,000 maridos que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Son los primogénitos. Por eso dice aquí, estos son los que no se contaminaron. Vamos a decir algo de esto. Y aquí con esto vamos a ir terminando. Siempre en Apocalipsis 14, del 3 al 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y estas mujeres representan instituciones, religiones. Estas mujeres representan religiones, espíritus femeninos metidos en religiones que hacen desviar a los hijos de Dios hacia costumbres paganas. Por eso es el ecumenismo va galopando fuertemente en este tiempo. Por eso tenga cuidado de aquellos que dicen unámonos. Porque lo mismo dijeron en la Torre de Babel. Unámonos para que no seamos esparcidos. Unámonos. Porque esa unión no la está dando Dios. La unión del ecumenismo no la está haciendo Dios. Son los hombres uniéndose.
Dice también, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En Juan capítulo 14, verso 3, dice, yo me voy a prepararles una morada, porque en la casa del Padre muchas moradas hay, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, y aquí dice, por eso esos que siguen al Cordero, que están con él día y noche, aquellos que son como David, que dicen una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, estar todos los días de mi vida en su casa para inquirir en su templo y contemplar su hermosura. Esos que Dios da testimonio de esa iglesia diciéndole, ella como a María, la hermana de Marta, ella ha escogido la mejor parte porque sigue al Cordero donde quiera que va, para que donde Él esté, ellos también estén. Son estos 7,000 hombres y sus familias, 144,000 que van a estar, que siguen al Cordero donde quiera que Él vaya. Pero eso donde quiera que Él vaya empieza aquí en la tierra. Por eso Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios porque caminó con Dios y Dios se lo llevó. No Dios caminó con Enoc. No, Enoc caminó con Dios. Allá iba Dios, allá iba Enoc. Perdón, allá iba Dios, allá iba Enoc. Allá iba Dios y allá iba Enoc. Siguiendo a Dios, siguiendo a Dios. Pero ahora mi hermano, el cristianismo se basa en que Dios sea una varita mágica. Ay, Señor, por favor, dame un carro. Señor, por favor, dame una casa. Claro, Dios te la puede dar como una añadidura. Pero decía, tuvimos una reunión con los siervos del Señor mediante una aplicación. Los siervos del Señor que están en esta congregación y nos recordaba hermana Azucena que la Biblia dice, ustedes me siguen porque les doy de hartar. Así dijo Jesús. Le dijo a la muchedumbre, ustedes me siguen porque les doy de hartar, dice. Entonces queremos a Dios como una varita mágica. Y solo movemos la varita y aparece ahí el deseo de nuestro corazón. No. Ya no estamos para eso, mi hermano. Mira el mundo. Mira cómo está el mundo. Y te puedes dar cuenta que ya no estamos para eso. Ahora estamos para seguir al Cordero donde quiera que Él vaya. Y caminó Enoc. Y caminó la iglesia con Dios. Y Dios se la llevó. Y Dios la raptó. Porque recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dice también, número 3, estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, está hablando otra vez de los 7,000 que fueron redimidos por un Cordero. Pero todo hombre, mi hermano, tiene posibilidad de ser de estos 7,000. Sin embargo, no todos lo van a hacer. Porque es una primicia, mi hermano. La primicia no es la cosecha completa, desde luego, ¿verdad? Son apenas unas gavillas. Número 4, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hemos terminado, mi hermano. Créame, mi hermano, que a veces intento hacer el discipulado un poco más corto. Sin embargo, el tiempo siempre nos alcanza. Pero yo estoy seguro que Dios va a hacer llegar el tema a quien lo tenga que hacer llegar. Y porque Dios aquí es el que habla, no habla usted me puede debatir todo a mí. Pero cuando Dios es el que habla, Dios le habla a su corazón ahí donde usted está. No desde este siervo del Señor, sino que de ahí donde usted está, Dios le está hablando a su corazón. Así que yo les agradezco este tiempo. Personalmente les agradezco por haberse tomado el tiempo de escuchar el discipulado. La próxima semana ya entramos a la siguiente etapa del Pentecostés, de la fiesta de las primicias. Porque esta misma fiesta, primero era una fiesta de las primicias, pero después fue la fiesta de Pentecostés, que es
el momento cuando Dios dice recibiréis poder, y se refería al Espíritu Santo. Entonces ya en la siguiente etapa vamos a hablar de todo el Pentecostés, del derramamiento del aceite de los 2 olivos. Eso va a estar precioso, mi hermano. Así que yo les pido que estén atentos a la palabra del Señor y que el Señor los bendiga, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre toda la congregación, sobre nosotros, y hallemos misericordia y gracia delante de Él. Amén y amén.